Revelado. La increíble transformación de una sartén anticuada en un sorpresivo regalo para todos. Elena miraba la vieja sartén de hierro, cubierta de polvo y recuerdos, en una estantería que solía ser la más querida de su cocina. ¿Realmente podría hacer algo con ella? Esa sartén era un símbolo de su herencia, una herramienta que había cocinado platillos que unían generaciones. Pero en lugar del orgullo que debería sentir, solo había decepción. Su abuela había sido una maestra en la cocina, y Elena dudaba cada vez que se comparaba con ella. Cada comida que preparaba parecía un eco distante de lo que debería haber sido. La vida la había llevado por un camino complicado, largos turnos en el café, la carga de 2 hijos a cuestas, y la constante sensación de que nunca era suficiente. Mientras el bullicio del barrio se filtraba por la ventana, con risas y aromas de las vecinas preparándose para las cenas comunitarias, Elena se sentía atrapada. La vida en su hogar era agridulce, rica en amor pero salada por la frustración constante. Su esfuerzo pasaba desapercibido. La forma en que las familias vecinas se reunían, compartiendo sus días alrededor de mesas llenas de comida, apenas le recordaba lo que alguna vez había imaginado. Se preguntaba si algún día su familia también podría tener un lugar en esas ricas tradiciones. Al abrir un armario, se encontraba cara a cara con la sartén. Decidió limpiarla, no solo como un objeto, sino como un símbolo de su lucha, de sus sueños aplazados. Mientras los recuerdos de su abuela inundaban su mente, Elena sentía una mezcla de nostalgia y presión. Sabía que cada platillo que cocinaba debería contar una historia, pero cada intento parecía un ladrillo que se sumaba a su carga. Entonces, cuando decidió llevar a sus hijos a la cocina y preparar algo especial, una chispa se encendió en su interior. ¿Sería este el momento de reivindicarse? Juntos eligieron recetas, preparar mole y tortillas, y poco a poco, la cocina se llenó de risas, harina y el calor de su fervor renovado. Sin embargo, el miedo latente de que nadie apreciara realmente lo que hacían la seguía persiguiendo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche Elena se armó de valor para invitar a sus vecinos a una cena. Los nervios la consumían, ¿sería suficiente? Frente a las mesas dispuestas con los platillos que representaban su historia, sentía que cada pedazo de comida era un pequeño grito de reconocimiento que nunca había recibido. Pero cuando un vecino, siempre crítico, comenzó a cuestionar la autenticidad de las recetas que había sido legado, el nudo en su garganta se transformó en una desesperación profunda. ¿Acaso su esfuerzo, su sacrificio, sería simplemente ignorado una vez más? La angustia envolvía la habitación y por un instante, la esperanza parecía escabullirse. Justo cuando estaba a punto de ceder ante la decepción, se dio cuenta de algo. La sartén, esa cinta que la conectaba a su abuela, no era solo un utensilio, era un legado. Los aromas que impregnaban la casa, los risas de sus hijos, todo lo que había construido merecía un lugar en su corazón y en el de los demás. Con cada mirada de desprecio se formaba una oleada de desafío en su interior, una determinación emergente. ¿Cómo esto podría terminar? La tensión en el aire se sentía cargada, mientras un camino de vértigo se extendía ante ella, lleno de desafíos por superar y un futuro incierto por forjar. Todo estaba a punto de cambiar, pero estaba ¿lista para asumir esa batalla además de todas las que ya luchaba? Elena respiraba hondo mientras se retiraba de la mesa. La cena había sido un fracaso, o al menos así lo sentía. Se sentó en el borde de la cama, tratando de reconstruir lo sucedido en su mente. Su corazón latía con fuerza, el eco de la risa y la conversación de sus vecinos todavía resonando en su interior, pero esta vez mezclado con la amarga realidad de sus críticas. Sentía que una nube oscura envolvía su espíritu, sofocando cualquier atisbo de confianza que había comenzado a forjar. Pero en medio de esa penumbra surgió una pequeña luz. Recordó las enseñanzas de su abuela: la cocina no solo es la unión de ingredientes, es el alma del hogar. Esa frase resonaba en su mente y por primera vez decidió no solo cocinar, sino hacer de su cocina un espacio de autodescubrimiento.
Era el momento de retomar las riendas de su vida y de su legado. Ese desafío ante el juicio ajeno solo podría resultar en crecimiento. El día siguiente amaneció con una determinación renovada. Elena se despertó y, en lugar de rendirse ante la presión del mundo exterior, se lanzó a la tarea de transformar su amor por la cocina en algo más poderoso. Comenzó a investigarlo todo: recetas tradicionales, técnicas de cocina, incluso cláusulas sobre la autenticidad de los platillos que habían marcado su vida. Cada libro que abría era un paso más lejos de la inseguridad que la había perseguido. Comprendió que su viaje no solo era hacia la comida, sino hacia su propia identidad. Con cada tarde que pasaba, cocinaba con sus hijos. La cocina no solo se convertía en un laboratorio de sabores, sino también en un espacio de diálogo y verdad. Sus hijos, en medio de juegos y risas, comenzaron a expresar pequeños deseos sobre lo que querían probar. Sus comentarios se convirtieron en parte del proceso creativo. No solo ella cocinaba, sino que juntos descubrieron nuevos platos que rescatarían su tradición. Una semana después, en una charola de peltre que perteneció a su abuela, prepararon un nuevo platillo, un estofado familiar, lleno de amor y recuerdos. Cuando estuvo listo, Elena sintió que por primera vez cada ingrediente tenía un propósito. Esta vez no esperaba la aprobación ajena, sabía que esto era para ellos, para su familia y para el legado que estaba comenzando a forjar. Decidió que con el tiempo haría una serie de cenas que mostrarían no solo sus habilidades, sino el esfuerzo, el amor y la historia detrás de cada plato. Quería que cada invitado experimentara una conexión genuina con la comida, como ella lo había hecho al recrear las recetas de su abuela. Con cada cena, el eco de las críticas se desvanecía en el aire, reemplazado por el olor reconfortante de la comida casera y el amor de su hogar. Sin embargo, en su mente ardía la pregunta: ¿cómo enfrentar su verdadera inseguridad? Las críticas de quienes no entienden la pasión detrás de su cocina continuaban latentes. En cada bocado, tenía la sensación de que su legado estaba siendo juzgado. Estaría dispuesta a buscar la validación dentro de sí misma en lugar de afuera. Mientras se preparaba para la próxima cena, una sensación de inquietud la invadió nuevamente, desafiándola a reafirmar su identidad. La batalla era interna y no podía ignorarla más. Justo cuando pensó que podía estar lo suficientemente preparada, su teléfono emitió un sonido, una notificación que la llevó a revisar un comentario de ese mismo vecino crítico. Era un mensaje que pondría a prueba toda su determinación. ¿Se atrevería a leerlo? Elena sostuvo el teléfono con una mano temblorosa, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de su pecho. Había una resistencia en su interior, una lucha entre la curiosidad y el miedo. Pero sabía que si quería construir su nueva identidad y defender su pasión, no podía evadir las críticas. Se armó de valor y abrió el mensaje. El comentario, más bien un análisis que la descompuso, la abordaba con una aparente neutralidad. Hablaba de su cena, de la falta de autenticidad en sus platos y del uso de ingredientes modernos que no hacían justicia a la herencia que intentaba evocar. Aunque sus palabras eran sutiles, Elena se sintió tocada en lo más profundo. El tono despectivo disfrazado de crítica constructiva punzaba más que cualquier crítica abierta. En lugar de permitir que ese mensaje la desmoronara, tomó una decisión. Este es el momento, se dijo, y se sentó en la mesa de la cocina. Sacó una libreta amarilla que había guardado, donde había comenzado a escribir sus ideas y emociones. Con cada palabra, trató de catalogar sus pensamientos sobre la cocina, sus sueños y sus frustraciones. A medida que llenaba las páginas, comprendió que el verdadero cambio que deseaba no solo debía requerir una apuesta por la autenticidad en sus platillos, sino también una búsqueda interior que la llevara a confiar en su voz y su estilo. Los días se convirtieron en una serie de experimentaciones culinarias. Elena se dedicó a revivir recetas de su infancia. No solo se trataba de regresar a las raíces, sino de reinterpretarlas, infundirles su esencia. Pasó tardes enteras en el mercado local, eligiendo ingredientes frescos, conversando con los vendedores, conectando con la esencia comunitaria que había estado ausente en su proceso anterior. Todos esos momentos, aunque pequeños, eran piezas fundamentales de su renacimiento. Con cada nueva receta, se planteó un reto personal. Quería que su próxima cena no solo fuera una muestra de su evolución como cocinera, sino que también se convirtiera en un homenaje a su abuela, a la sabiduría que había heredado. Planeó invitar a amigos, pero también a sus críticos.
Había algo poderoso en la idea de mostrarles su progreso, su autenticidad y, sobre todo, el espacio emocional detrás de cada bocado. No se trataba solamente de llenar sus estómagos. Era ofrecer partes de su alma en cada plato. Anotó una nueva fecha en el calendario y, con la mente en calma, empezó a planear el menú. Aquel estofado que habían preparado con sus hijos se convertiría en una estrella central, pero también incluiría varios platillos con sus giros personales. En ese proceso de creación, se sintió libre y viva. La cocina ya no era solo un lugar de trabajo, era un escenario donde se representaba su propia historia. Sin embargo, un nuevo dilema surgió. Mientras ajustaba los últimos detalles del menú, su mente se quedó atrapada en una pregunta: ¿podría realmente soportar la presión de recibir esos críticos de nuevo? La expansión de su mundo personal hacía que la idea de abrirlo a los demás fuera emocionante y aterradora al mismo tiempo. El día de la cena llegó y la tensión se instaló en su estómago cuando vio a sus invitados llegar. Sabía que era el momento de enfrentarse a sus temores en carne y hueso. Durante el evento, entre risas y conversaciones, pudo sentir miradas curiosas sobre ella. La voz de su abuela sonaba en su mente: la cocina es el alma del hogar, y se dio cuenta de que estaba lista para compartir su propia alma. Pero cuando se sirvió el primer plato, una crítica inesperada resonó entre los murmullos de sus comensales. Y a cada instante Elena sintió que el hilo entre su pasado y su futuro tambaleaba peligrosamente. ¿Sería esta la última prueba que definiría su camino? El silencio que siguió a la crítica inesperada vibraba con una tensión palpable. Elena sintió como si todos los presentes se detuvieran para observarla, exigiendo de ella una reacción. Tomó una pausa, respiró hondo y, en lugar de desesperarse, se armó con la determinación que había cultivado en los últimos días. Este momento no la quebraría, al contrario, debía convertirse en el impulso que la llevaría a la autoafirmación. Con el estofado aún humeante frente a ella, se encontró en un dilema. Podía optar por excusarse, defenderse y quizás justificar el enfoque contemporáneo que había decidido dar a sus platos, o podía utilizar este instante como una oportunidad para conectar con sus críticos. La decisión fue rápida, en su mente resonaba la voz de su abuela: la honestidad vale más que cualquier técnica. Tus palabras son importantes y quiero que me cuentes qué es lo que esperabas, respondió, su voz firme y clara. La mirada de su crítico cambió de desdén a sorpresa. Las conversaciones en las mesas a su alrededor se detuvieron para escuchar. Aunque la incomodidad apretaba su pecho, se sintió poderosa. Para su asombro, la crítica comenzó a transformarse en una conversación. Al aclarar su intención detrás de la cena, Elena compartió el enfoque emocional que había intentado comunicar a través de cada platillo. Habló de su abuela, de la herencia que la había formado, y de cómo estaba en un camino de redescubrimiento a través de la cocina, un viaje que requería vulnerabilidad y autenticidad. A medida que el diálogo se desarrollaba, las miradas de curiosidad se transformaron en admiración. La atención del crítico, que había cuestionado su valentía, la animó a ser más abierta respecto a sus inspiraciones y decisiones. En ese momento se dio cuenta de que su autenticidad resonaba más allá de los sabores. Estaba ofreciendo a cada comensal una parte de su viaje, un pedazo de su historia en cada bocado. Cada platillo que servía se convirtió en un símbolo de su evolución. El estofado, con su mezcla de sabores vibrantes y una pizca de amor, fue más que un plato, se transformó en el testimonio de su fortaleza. Sus amigos, en un rincón de la mesa, miraban con alegría y orgullo, apoyando su travesía sin reservas. Pero Elena sabía que aún quedaba un camino por recorrer. A medida que continuaba conversando y compartiendo, una sensación de insatisfacción comenzó a burbujear en su interior. Aunque había logrado conectar de manera significativa con su audiencia, la crítica había señalado algo que la hacía reflexionar: ¿realmente estaba siendo fiel a sí misma en cada plato que servía? ¿O solo estaba comulgando con lo amable para complacer a los demás? Esa noche una nueva visión se materializó en su mente. La transformación de su cocina no solo debía ser un homenaje a su historia. También necesitaba ser un espacio donde su voz, cruda y auténtica, pudiera expresarse sin restricciones. A partir de qué recetas empezaría a crecer y arriesgarse aún más. Mientras el último plato era servido, una imagen mental de platos nuevos más atrevidos, con ingredientes que nunca había pensado utilizar, la invadió. Un deseo por fusionar su esencia más profunda y sus raíces.
La inquietud se deslizó en su mente con un nuevo compromiso: cada cena, cada receta, debería reflejar su verdad completamente. Y entonces, cuando pensó que había encontrado claridad, un mensaje de uno de los críticos llegó a su mente nuevamente: no se puede ser moderno y auténtico a la vez. La frase giraba en su cabeza, cada palabra resonando con un desafío. El momento culminante de su transformación estaba a punto de desencadenarse. Elena sintió como el nudo en su estómago crecía. La presión no solo provenía de los ojos contemplativos de sus comensales, sino de un desafío interno que ahora parecía más urgente que nunca. ¿Sería capaz de incorporar ese riesgo en su próximo menú? ¿Podría desafiar las normas que la habían contenido? Con esa pregunta dando vueltas en su mente, el toque de un tenedor contra el plato la llevó de vuelta a la cena. La espera por su respuesta se tornaba cada vez más emocionante y aterradora. ¿Sería capaz de crear su propia voz dentro de la tradición culinaria sin renunciar a las raíces que la llamaban? El futuro de su cocina dependía de una elección que tenía que hacer. Un próximo paso que generaría oleadas de cambio. Elena se despertó la mañana siguiente con el eco de la cena aún resonando en su mente. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas y su espacio parecía más grande que la noche anterior. Había una ligereza en el aire, pero también una férrea resolución. La noche había sido un punto de inflexión. Tenía que escribir su próximo menú, un reflejo de su verdadero yo, y cada palabra parecía exigir más esfuerzo de lo habitual. Con una libreta en mano, se sumergió en sus pensamientos. Los ingredientes que había evocado se mezclaron en su mente como un torbellino de posibilidades. Todo lo que había aprendido, cada error cocinero, cada elogio y crítica, se alzaban como bloques de construcción de su próximo acto audaz. Tenía que atreverme a explorar los sabores que siempre había querido emplear, aquellos que en su intuición clamaban más fuerte que cualquier condescendencia cocinera o tendencia actual. Las recetas fluyeron inicialmente bien, pero cada vez que consideraba incorporar un nuevo componente que le generase emoción, una voz interna sutil se alzaba para detenerla con un recordatorio de que su enfoque debía ser menos arriesgado y más temporal. Cada intento de periodizar su creatividad con límites profanos se mezcló con la determinación que había surgido en la cena. Era esta la nueva Elena, la que no se atemorizaba de las opiniones de los demás, o la que buscaba su propia validación a través del juicio ajeno. Mientras la mañana se deslizaba hacia la tarde, su mente se encendió con ideas desafiantes. Decidió que su próximo menú debía ser un homenaje a su legado familiar, pero también una provocación a sí misma. Cada plato no solo llevaría su esencia, sería una declaración de su lucha con la autocrítica que había ensombrecido su carrera. Quería que cada bocado capturara no solo el sabor, sino también su crecimiento. Comenzó a hacer una lista de ingredientes que nunca había considerado usar, desde especias poco comunes hasta métodos de cocción que nunca había probado. Cuando llegó la noche, una inquietud palpable reverberaba en su interior. Se sintió atrapada entre el deseo de ser fiel a su identidad y el temor a reacciones negativas. Ese tira y afloja entre su ambición y sus inseguridades estaba a punto de convertirse en el motor de su próximo paso. Consultó a sus amigos, aquellos que habían estado a su lado en su viaje. Sabía que necesitaba su apoyo, pero más importante aún, su honestidad. Deseaba que fueran su filtro. Al conectar con ellos, Elena se dio cuenta de que su miedo había compartido escenario con sus propios ideales. Cada amigo trajo ideas frescas a la conversación, eliminando la presión insana de la duda. Había un método en la colaboración que la empujaba más allá de sus límites establecidos, y la incitaban a explorar aquellos sabores que antes parecían demasiado audaces. Al final de la noche sintió que había gestado algo que no solo era atractivo, sino que resonaba profundamente. Aunque entusiasmada, un retorcimiento de miedo permanecía. ¿Sería su restaurante un verdadero espectáculo de autenticidad, o uno que dependiese de amplificar una fachada azucarada? La pregunta pulsaba en su mente como un latido cada vez más fuerte. Decidió que en su próximo encuentro culinario, no solo quería arriesgarse, sino también invitar a esos críticos a participar, a involucrarse en su proceso culinario que redefiniría su camino. La idea de un evento, una cena experimental donde los asistentes serían testigos de su metamorfosis, empezaba a tomar forma. Pero de nuevo un eco de la crítica la asfixiaba interiores. Podría arriesgarse a mostrar su beta más cruda ante un público que aún no había visto su verdadera esencia. El desafío crecía y con él su expectación.
Elena respiró hondo, enfocándose en los inolvidables sabores y recuerdos que definirían el próximo menú. La tensión se intensificó, el momento de la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. A medida que su visión comenzaba a tomar forma, una nueva pregunta inquietante afloró en su mente: ¿sería capaz de mantenerse fiel a sí misma, sin importar el resultado? Cuando la idea se asentó en su corazón, una chispa de confianza emergió. Era el inicio de una revelación transformadora, justo antes de que una nueva corriente de crítica, un enfoque aún más audaz, comenzara a girar en su mente. ¿Cómo se atrevería a llevar su autenticidad aún más lejos de lo que había imaginado? Elena inició el día con una energía renovada, su mente rebosante de ideas e inquietudes. Era momento de pasar del concepto a la acción. Decidió que cada plato de su menú debería contar una historia, pero no de forma meramente anecdótica. Quería que cada plato reflejara su evolución, su lucha interna y su deseo por romper las limitaciones autoimpuestas. Se dirigió a la despensa. Al abrirla se encontró con un amplio abanico de ingredientes, cada uno contándole una historia diferente. En lugar de seguir el guión establecido, se propuso experimentar usando aquellos que siempre había mirado como meros acompañantes. Las especias, las hierbas, los sabores inusuales comenzaron a danzar en su mente, y la excitación de crear algo verdaderamente único despertó su amor por la cocina. Mientras comenzaba a mezclar sabores, un sistema de preguntas se activó en su mente. Era el tiempo de desconectar de la búsqueda de la perfección. La influencia de la crítica había sido tan fuerte que había casi olvidado lo que significaba cocinar para sí misma. En su lugar, se había convertido en un sastrecito que confeccionaba platos para el juicio ajeno. Sin embargo, eso estaba a punto de cambiar. Adentrándose más en su proceso creativo, se dio cuenta de que cada sabor constituía una parte de su historia, una parte de quién era y de quién quería ser. Tomó una hoja de papel y comenzó a escribir mientras los ingredientes se alineaban en la mesa. Un rato más tarde, frente a su libreta, casi como si estuviera de pie ante un lienzo en blanco, vio cómo emergía un menú audaz. Este iba más allá de lo convencional y desafiaba su antigua percepción de la cocina. Aquí estaban, por fin, sus auténticos deseos, su voz propia. Sin embargo, el momento de la verdad requería una toma de decisiones crucial. Probar su menú con sus amigos era vital, pero el peso del miedo volvió a anidar en su pecho. ¿Y si no les gustaba? Era una pregunta recurrente que comenzó a convertirse en un eco aterrador. La inseguridad volvió a susurrarle: no te expongas a la crítica. Mantente dentro de lo seguro. Pero la respuesta emergente, impulsada por su deseo de autenticidad, le decía lo contrario: hazlo. Es el momento. Finalmente eligió un día de la próxima semana para realizar la cena experimental. Se cerró los ojos y visualizó la escena: sus amigos, platos humeantes sobre la mesa, el aroma viajando por la habitación, risas y momentos de conexión. No era solo comida, era su historia contándose a través de la gastronomía, un acto de valentía. Se comprometió a hacer de esa cena un espacio seguro, donde el viaje de cada uno pudiera vivirse con intensidad. Con el compromiso firme de dejar fluir, comenzó a organizar cada detalle. El ambiente debería ser acogedor, como el de una reunión familiar, donde el sabor se convirtiera en el hilo conductor de sus emociones. Sin embargo, aún permanecía esa pregunta a flote: ¿realmente podría abrir su corazón y su arte ante un público que era tan crítico como amoroso? Un día antes del evento, sentada al borde de su cama, Elena no pudo escapar de la ansiedad que la acompañaba. Sin embargo, esta vez, en lugar de dejar que la inseguridad la paralizara, utilizó esa energía como combustible. Se dio cuenta de que no se trataba únicamente de la comida, se trataba de ella. Se trataba de ser fiel a sí misma, un acto de redención que resonaba en cada rincón de su ser. Al final del día, se giró hacia su cocina, que ahora parecía más un santuario que un espacio de trabajo. Una determinación firme la invadió: no solo tenía que servir platos, sino su esencia misma. La noche prometía cambios, y no podría volver atrás. A medida que los aromas comenzaban a entrelazarse, una pregunta inquietante surgió de nuevo: ¿podría realmente convertir esta cena en un renacimiento personal, un acto de autenticidad admirable, o se precipitaría a su caída ante los ojos de sus seres cercanos? El día del evento se acercaba, sin poder evitarlo, el palpitar de su corazón se tornaba cada vez más resonante. El día del evento llegó, y la luz del sol colaba sus primeros rayos por la ventana de la cocina de Elena.
En el aire flotaba un aroma cálido de especias que aún no habían sido descubiertas. Con cada amanecer, las dudas se intensificaban como el vapor que emanaba de las cacerolas. A pesar de que había decidido seguir su instinto, la idea de ser juzgada por quienes más quería todavía la atormentaba. Al poner en la mesa los ingredientes finales, una sensación de dualidad se apoderó de ella. Por un lado, anhelaba compartir su esencia a través de la comida, pero por otro lado, la posibilidad de rechazo la aterraba. Era esa tensión interna la que podía arruinar todo el esfuerzo que había realizado. Mientras organizaba los platos, sus pensamientos se movían en círculos. ¿Realmente importa lo que piensen?, se preguntó. La respuesta no llegaba, pero el eco de la autocrítica resonaba con fuerza. Esta cena era su oportunidad para hablar sin palabras, para transmitirse a sus amigos a través de la comida. Sin embargo, la voz crítica continuaba susurrando: quizás deberías mantenerte en lo seguro. Eso funciona. Elena inspiró profundamente, sintiendo que su pecho se expandía y se encogía a la vez. La cocina empezó a cobrar vida, los utensilios relucían con un aire de promesa que ella solo ahora comenzaba a abrazar. Cada corte, cada gesto al mezclar los sabores ante ella no era solo un paso más hacia un plato, era una declaración de intenciones. Sin embargo, cuando James, su amigo más crítico, no tardó en hacerse presente, un escalofrío la recorrió. James se ubicó en la mesa, listo para degustar, y su mirada inquisitiva la hizo sentir expuesta. En su mente la presión se acumulaba, como si cada plato que servía añadiera más peso a la balanza de la aprobación o el desdén. Pero en lugar de dejar que esos nervios la paralizaran, recordó el propósito que había cimentado en su preparación: su historia necesitaba ser contada. Mientras colocaba el primer plato frente a James, decidió que en lugar de temer su reacción, se enfocaría en lo que ese momento significaba para ella. Esto es parte de mí, pensó. Mi viaje, mi desafío, mi renacimiento. La cena no sería solo un evento, sino un acto de autoconfianza. Las primeras cucharadas fueron meticulosamente observadas, las reacciones estaban a la vista. El silencio, al principio abrumador, se tornó en murmullos de sorpresa. No esperaba esto, dijo James finalmente. Su rostro iluminado era un halo de luz que invadía el ambiente. Tienes que compartir esto con más personas. Pero las palabras que Elena esperaban oír estaban acompañadas también de una crítica. Aunque hay algo de más, tal vez deberías considerar. En ese momento una chispa había encendido la llama de su determinación. En lugar de ceder a la inseguridad, aprovechó cada crítica como una oportunidad para crecer. Elena se dio cuenta de que aquella cena no era solo para sus amigos, sino también para ella misma. Era la ocasión propicia para escuchar y, más importante aún, para aprender. A medida que un sabor tras otro se desvelaba, la atmósfera en la sala se transformaba. La risa, las anécdotas compartidas y las historias personales emergían de cada bocado. Era el tipo de conexión profunda que solo podía lograrse a través de la vulnerabilidad. Con cada plato que servía, su confianza florecía, y así lo hacía su intención de llevar su arte culinario más allá de su círculo cercano. Al finalizar la cena, mientras limpiaba, se sintió diferente. Una sensación de triunfo se arremolinaba en su interior. Había enfrentado su miedo, abierto su corazón y, más importante, había hallado su voz. Sin embargo, al pensarlo bien, surgía una inquietud en su mente que no podía ignorar. ¿Qué pasos debía seguir ahora que había puesto a prueba su autenticidad? Mientras se iba a la cama, una idea inquietante cruzó su mente: ¿y si este era solo el comienzo? ¿Cómo podría escalar este renacer personal? Esa pregunta la acompañó en la penumbra de la noche, dejándola. Certeza de que el viaje apenas comenzaba y que las decisiones que tenía que tomar en el futuro pondrían a prueba su voluntad y su valentía. El sonido del despertador rompió el silencio de la mañana como una campana estridente, y Elena despertó con una mezcla de ansiedad y expectativa. Había pasado la noche reflexionando sobre lo acontecido. Ahora, en el claro resplandor del día, el eco de su propia voz interior se hacía más fuerte: es momento de avanzar. Con cada taza de café, su determinación se tornaba más aguda. Había sentido el poder de su voz culinaria, la conexión que había forjado con sus amigos a través de cada sabor. Sin embargo, el deseo de escalar esa nueva cumbre aún la mantenía en vilo. Había que actuar. ¿Pero cómo? La idea de hacer de su pasión culinaria algo más que una simple actividad personal se manifestaba como un horizonte lejano,
lleno de posibilidades inexploradas. Decidida, tomó un cuaderno y comenzó a escribir sus objetivos. No era solo un recuento de intenciones, sino una hoja de ruta. Había que definir su propuesta, ponerle nombre a su sueño y, sobre todo, establecer pasos claros. El primer objetivo era sencillo: realizar más cenas, pero esta vez para grupos más grandes, ampliando su alcance. El segundo desafío era el marketing, un terreno desconocido para ella. Elena no era una experta en redes sociales, y la idea de promocionar su comida en línea le producía una mezcla de emoción y temor. Pero tenía que intentarlo. La posibilidad de llevar su arte a más personas era una motivación suficiente. Se distrajo mientras investigaba en Internet cómo presentar un menú, cómo tomar buenas fotos y crear publicaciones atractivas. Después de momentos de duda, decidió que el siguiente paso sería organizar una cena en su casa, pero también transmitirla de manera virtual. Se apuntó a un curso sobre divulgación gastronómica, en el que esperaría aprender no solo sobre fotografía, sino sobre cómo contar la historia de cada platillo. Cada comida tiene su narración, pensó, y yo tengo que ser la narradora. Los días pasaron sumidos en un torbellino de emoción y esfuerzo. Se levantaba temprano a preparar las recetas que deseaba compartir, empapándose de nuevos conocimientos sin dejar que la abrumadora odisea la detuviera. La fuerza de su pasión comenzaba a sobrepasar el miedo al juicio ajeno. Ella era su propia crítica, y esa voz también necesitaba ser acallada. Mientras probaba diferentes técnicas, comenzaba a vislumbrar algo más que el simple acto de cocinar. Se convirtió en un ritual personal, un espacio donde canalizaba no solo ingredientes, sino sus propias inseguridades y ambiciones. Cada éxito alimentaba la chispa de su transformación, cada fallo ofrecía lecciones invaluables. Se dio cuenta de que esta era una forma de empoderarse, de construir su confianza desde la base de la práctica constante. Sin embargo, la consecución de esos objetivos la llevó a una nueva inquietud. A medida que sus planes se expandían, también lo hacía la presión. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Y si la soledad de aquellas vulnerabilidades regresaba? Aún estaba muy presente aquel eco del miedo al juicio, y la ansiedad comenzaba a florecer nuevamente. La lucha interna entre la visibilidad y la crítica se intensificaba, cuestionando la validez de su empeño. En medio de esa tormenta, recibió un mensaje inesperado de James. La invitaba a participar en un evento gastronómico en el que tendría la oportunidad de mostrar sus preparaciones. Era una oportunidad dorada, pero también un campo de batalla personal, mostrar su trabajo ante una audiencia no solo de amigos, sino de extraños y críticos. Elena sintió una vibración de miedo y emoción. La presión aumentaba. Mientras incubaba la decisión, la voz de su propio valor comenzó a hacerse más fuerte. Tal vez era el momento de hacer un movimiento audaz, pensó. La invitación se asemejaba al desafío que había estado esperando, y quizás era hora de enfrentar una verdad más profunda sobre su valía y su arte. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso y asumir ese reto? La respuesta se alineaba con su nueva visión, y la perspectiva del evento pululaba su mente como un volcán a punto de erupcionar. Esa podría ser la oportunidad de su vida, pero ¿sería capaz de transformar su miedo en una explosión de confianza? La decisión le aguardaba al final del día, como una prueba inevitable. ¿Está lista para afrontar su mayor desafío? Elena permanecía sentada en su cocina, cada rincón impregnado de aromas tentadores y el eco de sus pensamientos. La invitación de James retumbaba en su mente, una promesa de reconocimiento que la desafiaba a salir de su zona de confort. Una parte de ella quería cerrar los ojos y dejar que el miedo la envolviera, pero una voz más fuerte la instaba a avanzar. Se sentía como una cumbre desconocida, y cada paso hacia ella traía consigo un impulso de transformación. Decidió que no podía permitir que el pánico la paralizara. Sin embargo, el contraste entre la ilusión de éxito y la realidad del miedo la mantenía en un estado de constante reflexión. En lugar de esperar pasivamente, decidió investigar sobre otros cocineros que habían pasado por experiencias similares. Su búsqueda no solo le mostró historias de éxito, sino también relatos de fracasos que casi habían socavado las aspiraciones de sus protagonistas. Aprendió que el camino era espinoso, lleno de dudas y presiones, pero también de recompensas significativas una vez que lograban trascender sus temores. Con cada historia inspiradora que leía, Elena construía un mapa mental de las emociones que acompañaban a esas experiencias. El miedo no era el enemigo,
era un compañero de viaje fundamental para el crecimiento personal. Y así, en una pequeña libreta, comenzó a enumerar sus miedos: el miedo al juicio ajeno, al fracaso, a no estar a la altura. Luego, junto a cada uno, escribió estrategias para contrarrestarlos. El juicio no es sobre la comida, es sobre mí como persona. ¿Qué puedo aprender de eso?, se preguntó. Las técnicas culinarias dejaron de ser su único enfoque. Empezó a practicar su presentación, el arte de contar historias, como poner en palabras lo que sus platillos representaban para ella. Se dio cuenta de que cada plato era un compendio de emociones, recuerdos de su abuela, las risas compartidas con amigos y la libertad de experimentar en la cocina. La conexión emocional que establecía con su comida se convertía en un pilar fundamental de su mensaje. Mientras se sumergía en el aprendizaje, se dio cuenta de que la cocina virtual ofrecía una oportunidad para ensayar su arte sin el peso de la crítica directa. Decidió iniciar una serie de cenas en línea, donde cada platillo traería consigo una narración que capturaría la atención de sus seguidores. La idea era transformar el miedo en relato, y con esta nueva estrategia, no solo alimentaría cuerpos, sino también almas. Las pruebas en la cocina se volvieron rituales de liberación. Ya no era solo cocinar, sino un acto en el que se enfrentaba a sí misma. A veces fallaba, el soufflé no subía o la salsa se cortaba, pero cada error iluminaba un camino hacia la mejora. Esa vulnerabilidad se convertía en una fortaleza, y la idea de exhibirse en el evento propuesto por James comenzaba a impregnarla de confianza. Elena sintió como su mente y su espíritu se entrelazaban, creando una relación auténtica con la cocina y con su propia identidad. Las ansiedades que antes parecían cadenas ahora se transformaban en peldaños para su autodescubrimiento. Estoy lista, se repetía como un mantra, un llamamiento a la acción que resonaba en su interior. Sin embargo, el día del evento se acercaba y una nueva oleada de cuestionamientos la inundaba. ¿Qué sucedería si, a pesar de todo su esfuerzo, la reacción fuera negativa? Esa pregunta persistente parecía un susurro que desafiaba su recién adquirida determinación. Cada vez que se lo preguntaba, se reafirmaba en su convicción de que el verdadero fracaso no residía en la crítica, sino en no intentarlo. Mientras el reloj marcaba la cuenta regresiva hacia el evento, Elena se encontraba con la incertidumbre a la vuelta de la esquina y el pulso acelerado en su pecho. Era el momento de enfrentarse a su mayor creación y la pregunta se volvía inevitable: ¿cómo respondería al reto de la verdad que había puesto a prueba su valor y su pasión? Con una mezcla de nervios y emoción, decidió que era hora de enfrentar no solo a su audiencia, sino también a la versión más auténtica de sí misma que había emergido de este viaje. El escenario la esperaba, pero el duelo interno apenas comenzaba. Elena se despertó aquella mañana con una resolución firme e inquebrantable. La fecha del evento se acercaba y la expectativa inundaba cada rincón de su ser. Había pasado semanas preparándose, no solo en la cocina, sino también fortaleciendo su interior con cada historia que había leído sobre chefs que, como ella, habían enfrentado sus temores y triunfado. Era su momento de brillar, un instante que desmarcaría el camino hacia un futuro lleno de posibilidades. Al llegar al lugar del evento, el ambiente vibraba con una mezcla de nerviosismo y emoción. Las luces cálidas iluminaban cada rincón, y la decoración era un reflejo de su viaje, auténtica, llena de colores vibrantes y recuerdos. La cocina, a la vista de todos, se había convertido en un escenario abierto donde no solo cocinaba, sino que compartía su historia. Cuando Elena comenzó a presentar su menú, el temblor en su voz se disipó. Habló con pasión sobre cada plato, conectando cada bocado a una faceta de su vida y a las lecciones que había aprendido. Desde el estofado familiar que había cocinado con sus hijos hasta la incorporación de ingredientes arriesgados que habían reflejado su evolución, cada sabor contenía un universo de emociones y aprendizajes. La audiencia escuchaba en silencio, maravillada por la sinceridad que emanaba de sus palabras. Al servir los platillos, sintió que cada uno de ellos era una extensión de sí misma, un reflejo de su arduo trabajo y dedicación. A medida que sus comensales degustaban sus creaciones, la retroalimentación empezó a fluir. «Esto es delicioso, nunca había probado algo así», eran frases que resonaban en el aire, y con cada comentario, su confianza se disparaba. Se dio cuenta de que había encontrado su voz, su propia autenticidad, y eso atrajo el aprecio de quienes la rodeaban. Sin embargo, no todo fue fácil. Un crítico de renombre se acercó, su mirada analítica no pasó desapercibida. «¿La técnica es buena, pero es realmente auténtico?», preguntó con un tono casi inquisitivo.
Elena sintió como si el suelo se abría bajo sus pies, pero esta vez no se dejaría intimidar. Recordó los días de lucha, su conexión con la cocina de su abuela, y cómo había comenzado a interpretar esa herencia a su manera. Con una confianza renovada, le respondió: lo auténtico no siempre es lo tradicional. Se trata de la historia que contamos a través de la comida y cómo la interpretamos. Este es mi viaje y esta es mi voz. Su respuesta resonó en el aire, y pudo sentir la aprobación sutil de los demás. A medida que la noche avanzaba y las risas llenaban el espacio, sintió que las inseguridades que alguna vez la habían atrapado se desvanecían. La cocina se había convertido en su escenario de autodescubrimiento, y cada interacción reafirmó su crecimiento. La transformación que había comenzado con aquella sartén anticuada ahora era un testimonio palpable de su capacidad para reinventarse y abrazar su verdad. Finalmente Elena se retiró al final de la noche con una sonrisa y el corazón lleno. Había logrado más que simplemente cocinar, había compartido su historia, había inspirado a otros y sobre todo, había validado su propia voz. El viaje había sido exigente, pero el resultado más que satisfactorio. Se dio cuenta de que su crecimiento personal había sido el verdadero triunfo, y que cada desafío había sido una oportunidad de conquistar sus miedos. Elena, antes cautiva de su propia crítica, había florecido en una cocinera que no solo servía platos, sino que acercaba a las personas a través de su cultura y emociones. Las críticas y la aprobación ya no la definirían, pues había alcanzado un nivel de autoconfianza que no podría ser arrebatado. La noche había sido un éxito rotundo y con estos ecos de alegría resonando en su mente, supo que estaba preparada para enfrentar cada nuevo desafío que el futuro le presentara. El ciclo de su vida había dado un giro radical, y aún así, no parecía su final, más bien, era el principio de una emocionante nueva etapa, una en la que su pasión por la cocina, su historia y su autenticidad se convirtieron en la fuerza impetuosa que la guiaría a nuevas cumbres. No esperes ni un segundo más para llevar tu propia historia hacia nuevos horizontes. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las siguientes historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para ayudar a que estas transformaciones lleguen a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta emocionante conclusión. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que también necesitan ver este increíble viaje de superación. Este es el momento de mostrar tu apoyo porque solo los verdaderos fans de historias de superación entienden la importancia de unirse a esta comunidad. Actúa ahora y sé parte de nuestra travesía.